Si quieres que tu aire acondicionado funcione con paneles solares interconectados en esta época de calor, te diré cuántos necesitas y los consejos que debes de tomar en cuenta antes de adquirirlos. Así que quédate hasta el final de este video. Si bien hay una gran variedad de aires acondicionados de acuerdo a sus toneladas de enfriamiento, hoy nos enfocaremos en los aires acondicionados más instalados en México, que son los aires acondicionados de 1 y 1.5 toneladas. El primer paso es identificar qué tipo de sistema de paneles solares necesitas. Si tu casa está aislada de la red eléctrica, entonces necesitarás un sistema de paneles solares autónomo. Por otro lado, si tu casa tiene acceso a la red eléctrica, entonces necesitarás un sistema de paneles solares interconectado. Si todavía no sabes los beneficios que puedes adquirir al instalar un sistema de paneles solares interconectado y así ahorrar más del 95% en el costo de tu recibo de luz, te dejo aquí arriba la tarjeta del video para que puedas verlo por completo. Un sistema de paneles solares autónomo, o sea que no está interconectado a la red eléctrica, necesitará un banco de baterías para poder almacenar la energía que los paneles solares generen durante el día y posteriormente ser utilizada durante la noche. Probablemente se preguntarán, y bueno, ¿cuál es la diferencia entre si mi aire acondicionado está energizado con un sistema de paneles solares interconectado o un sistema de paneles solares autónomo? Si al fin y al cabo ambos utilizan paneles solares. Bueno, tiene toda la diferencia del mundo. Si vas a instalar un sistema con cierto número de paneles solares con baterías, o sea, autónomo, la energía que generen los paneles solares se almacenará en las baterías y estas se energizarán exclusivamente al aire acondicionado, dependiendo el número de horas que desees que esté trabajando, y no le dará energía a ningún otro electrodoméstico más, ya que los sistemas de paneles solares son personalizados de acuerdo a las necesidades energéticas de cada inmueble. Por otro lado, si vas a instalar un sistema con un cierto número de paneles solares interconectado a la red, la energía que generen los paneles solares irá directamente al centro de carga principal de la casa, en donde tienes los interruptores termomagnéticos de tus enchufes, de las luces y del aire acondicionado. Y por ende, la energía proveniente de tus paneles solares se distribuirá a través de todas las cargas y electrodomésticos que estén encendidos en ese momento. Y seguramente en ciertos momentos la energía no alcanzará para que el aire acondicionado pueda encender y funcionar solamente con los paneles solares. Así que tendrá que usar una parte de la energía proveniente de la red eléctrica para poder funcionar. Ahora, ya que identificaste qué instalación de paneles solares necesitas, procederemos a calcular cuántos paneles solares se requieren para encender los dos aires acondicionados. Si vas a adquirir un aire acondicionado de 1 tonelada equivalente a 12,000 BTUs, el cual puede consumir aproximadamente 1000 watts de potencia y estar funcionando un promedio de 12 horas por día, estamos hablando desde las 7 de la noche a 7 de la mañana. Consumirá aproximadamente 12,000 watts hora al día en su funcionamiento. Esto es equivalente a 12 kilowatts hora al día aproximadamente. Ahora, suponiendo que tengas suficiente espacio en tu techo y que tengas un promedio de 5 horas solares pico en la zona de instalación, necesitarás un número de 6 paneles solares de 550 watts de potencia, para que en conjunto con el inversor solar puedan generar los 12 kilowatts hora al día y tu aire acondicionado pueda funcionar. Ahora, un aire acondicionado inverter de 1.5 toneladas equivalentes a 18,000 BTUs puede tener un consumo promedio de 1850 watts de potencia. Y si lo tenemos encendido en un rango de 12 horas al día, estamos hablando de 7 de la noche a 7 de la mañana, este consumirá un promedio de 22,200 watts hora al día de energía, equivalente a 22.2 kilowatts hora al día. Ahora, suponiendo que tengas suficiente espacio en tu techo y que tengas un promedio de 5 horas solares pico en la zona de instalación, necesitarás un total de 10 paneles de 550 watts de potencia, para que junto con el inversor solar puedan generar los 22.2 kilowatts hora al día que nuestro aire acondicionado necesite. Ojo, si hay un menor o mayor número de horas solares pico en la zona de instalación, se podrán requerir más o menos paneles solares. Ojo, recuerda que si los paneles solares no van a estar interconectados a la red, necesitarás un banco de baterías para poder almacenar la energía que generan los paneles solares y por ende pueda ser utilizada por el aire acondicionado para poder funcionar. Así como también elegir el inversor solar autónomo adecuado para que pueda funcionar. Hay que tomar en cuenta que los sistemas de paneles solares autónomos son más caros que los sistemas de paneles solares interconectados. ¿Y esto por qué es? Por el costo de las baterías,
y estas varían dependiendo su amperaje y el fluido electrolítico que vayan a tener en su interior. Esa es la razón por la cual los sistemas de paneles solares interconectados son más baratos que los sistemas de paneles solares autónomos, o sea, con baterías. Por ende, son los más instalados en el mercado. Todo dependerá del tipo de sistema de paneles solares que tú necesites, ya sea para ahorrar solamente en tu recibo de luz o utilizar las baterías para tenerlas de respaldo, ya sea en un apagón o durante una emergencia climática. Si deseas saber el costo de una instalación completa de paneles solares, te dejo aquí arriba el enlace del video para que puedas verlo por completo. Ojo, recuerda que independientemente del sistema que vayas a elegir, ya sea paneles solares interconectados o autónomos, o sea con baterías, es necesario que una empresa lo instale conforme a la norma, para que de esta manera puedas asegurarte que tu sistema de paneles solares funcione de manera segura y eficiente por más de 25 años. Y amantes de las energías renovables, si este video les fue útil, regálenme un like. Déjenme sus preguntas en la sección de comentarios. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos videos de Colintech Energías Renovables. Nos vemos en el siguiente video.